Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Marco Antonio Costa Castillón y este día les presentaré el tema de esplenectomía. Primero debemos conocer acerca del vaso. Primero hablaremos de su anatomía. El vaso está situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, situado debajo de las caras posterolaterales izquierdas de las costillas novena y onceava. El vaso adulto mide aproximadamente de 12 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho, además de tener un 3 centímetros de grosor, con un peso promedio de 150 gramos. El vaso está unido a las estructuras adyacentes por varios ligamentos, en particular los ligamentos gastroesplénico y esplenorenal. Estos ligamentos proporcionan soporte estructural y conexiones vasculares críticas para la función esplénica. La arteria esplénica es el suministro arterial primario al vaso. Originada del tronco celíaco, la arteria esplénica atraviesa el margen superior del cuerpo pancreático y la cola. Estas ramas aseguran un flujo sanguíneo adecuado al vaso y a las regiones gástricas adyacentes. El drenaje venoso se produce a través de afluentes que convergen para formar la vena esplénica en el ilio. Esta vena discurre por detrás del páncreas y se fusiona con la vena mesentérica superior, contribuyendo en última instancia a la formación de la vena porta detrás del cuello pancreático. Sus funciones. El vaso desempeña funciones importantes en el sistema inmunitario, como el filtrado de patógenos del torrente sanguíneo, la eliminación de glóbulos rojos viejos o dañados y la producción de anticuerpos para ayudar a combatir las infecciones. Ahora bien, pasaremos con la esplenectomía. La esplenectomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza para extirpar el vaso. Por lo general se realiza para tratar diversas afecciones clínicas, como trastornos hematológicos, traumatismos y ciertos tipos de cáncer. Sus indicaciones más comunes para la esplenectomía incluyen anemias hemolíticas congénitas y hemoglobinopatías, como esferocitosis hereditaria, lipoptocitosis hereditaria también, deficiencia de piruvato sinasa y de pranocitosis o enfermedad de células falciformes, además de la talasemia. También podemos encontrar los trastornos inmunológicos adquiridos, como la púrpura trombocitopénica inmunitaria, además de la anemia hemolítica autoinmune. En el caso de las neoplasias hematológicas y trastornos mieloproliferativos, podemos encontrar varias leucemias, linfomas, policitemia vera y mielofibrosis. En el caso del hiperesplenismo, podemos encontrar trastornos metabólicos del almacenamiento, como la enfermedad de Gaucher o la enfermedad de Niemann-Pick. Enfermedades infecciosas que incluyen abscesos, esquistosomiasis, malaria y enfermedad hidatídica. También podemos encontrar trastornos inflamatorios, incluido el síndrome de Felty, trastornos esplénicos intrínsecos como quistes, hemangiomas, neoplasias y aneurismas arteriales esplénicos. Además podemos encontrar trastornos congestivos secundarios a trombosis o cirrosis venosa esplénica o portal. En el caso de la necesidad anatómica, en bloque con el páncreas distal para la enfermedad pancreática que afecta el cuerpo y la cola del páncreas, además de en bloque con el estómago en una gastrectomía radical. Y en el caso del trauma, el vaso es el órgano más afectado con mayor frecuencia por los traumatismos abdominales cerrados, en un alrededor del 35 al 45% de los casos. La lesión esplénica es una complicación poco frecuente de la colonoscopía y además de presentarse una ruptura espontánea puede generar esta afección. Como contraindicaciones,
podemos encontrar ciertos factores que merecen una cuidadosa consideración, particularmente en pacientes con esplenomegalia o hipertensión portal. Cuando el vaso supera los 1000 gramos a 2000 gramos, la esplenectomía laparoscópica puede ser un desafío debido a la restricción del espacio quirúrgico. Complicando la disección y la extracción de muestras, las investigaciones indican tiempos quirúrgicos prolongados, una mayor pérdida de sangre y una mayor probabilidad de conversión a cirugía abierta en casos de esplenomegalia, en comparación con los vasos de tamaño normal. Los pacientes con hipertensión portal se enfrentan a un mayor riesgo de sangrado atribuible a las varices esofagogástricas y a la trombocitopenia. Estas personas pueden experimentar tiempos quirúrgicos prolongados, pérdida de sangre elevada y una mayor probabilidad de requerir la conversión a cirugía abierta. En el caso del manejo preoperatorio, la evaluación preoperatoria del tamaño y el volumen del vaso mediante ecografía abdominal es imprescindible para todos los pacientes programados para la esplenectomía laparoscópica electiva. Los pacientes sometidos a esplenectomía deben ser vacunados contra organismos encapsulados en polisacáridos, como el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae. Son los 3 microorganismos más comunes que probablemente causan una infección abrumadora después de la esplenectomía. El riesgo general de por vida para desarrollar estas infecciones es de aproximadamente el 5%. Se ha informado que la tasa de mortalidad relacionada con estas infecciones es del 38 al 70%. Se recomienda que los pacientes con trombocitopenia autoinmune sean tratados preoperatoriamente con corticosteroides o inmunoglobulinas para reducir la pérdida de sangre intraoperatoria. Ahora bien, vamos a pasar con las diversas técnicas que maneja la esplenectomía. En este caso, la esplenectomía abierta. Se colocará el paciente en posición de cúbito supino, donde después se deberá realizar una intubación endotraqueal. Después el abdomen se preparará y se cubrirá de manera estéril, donde se realizará una incisión vertical en la línea media que se extiende desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis púbica, y por consiguiente los ligamentos gastroesplénicos y los esplenocólicos se dividirán y se deben ligar. Por consiguiente, los ligamentos esplenorrenales y esplenofrénicos se dividen y también se deben ligar. Se debe realizar una ligadura de la arteria esplénica y la vena cerca del ilio mediante una ligadura de sutura o una grapadora de carga vascular, con cuidado para evitar lesiones en la cola pancreática. Por consiguiente, el vaso se pasa cuidadosamente fuera del campo para evitar derrames y se debe obtener la hemostasia. Se examina el abdomen en busca de vasos accesorios y en caso de no encontrar, se deberá cerrar la fascia y se reaproximan los bordes de la piel con grapas o suturas. Bien, pasaremos a la siguiente técnica, la cual es la esplenectomía laparoscópica. En esta se puede colocar al paciente en decúbito supino o en decúbito lateral derecho. El abdomen se debe preparar y cubrir de manera estéril, además de obtener el acceso abdominal comúnmente utilizando una técnica de corte abierto, un sistema óptico de trochar o una aguja Veress. Los trocares se colocan según la preferencia del cirujano. Las inserciones avasculares posteriores y los vasos gástricos cortos se dividen para retraer el vaso y obtener acceso al ilio esplénico y la cola pancreática. El ilio esplénico se divide mediante una grapadora endoscópica con carga vascular, asegurando la hemostasia y controlando el sangrado de la línea de grapas con clips o agentes hemostásicos. Por consiguiente, el vaso se agarra y se colocará en una bolsa para evitar el derrame del tejido esplénico. Se deberá evacuar el neumoperitoneo y se deberán retirar todos los trocares. Luego se cerrarán los puertos faciales para evitar hernias incisoriales y se reaproximan las incisiones cutáneas. Bien, a continuación presentaré un video.
La posición del paciente va en decúbito lateral derecho, excluyendo el brazo con el fin de poder exponer fácilmente el hipocondrio izquierdo. Facilitamos el acceso al hilio esplénico liberando los vasos cortos para desplazar el estómago y encontrarnos justamente con el hilio esplénico. Es frecuente encontrarnos con adherencias epiploicas sobre el hilio que tenemos que disecar para tener el acceso directo a los vasos. Hasta aquí toda la disección la hemos realizado con instrumentos de coagulación que manejan el ultrasonido. Se observan ya la vena y la arteria esplénica y se diseca parte de los segmentos de cada una de ellas. En este momento ya hemos reparado la arteria y quiero que evalúen la coloración del vaso para cuando liguemos observar la cianosis que comienza a experimentar el vaso por la limitación de su irrigación. Aquí utilizamos un método manual de sutura intracorpórea para el control vascular, dado los tamaños de la arteria y posteriormente debajo de ella, como observamos un diámetro muy grande de la vena esplénica. Una vez hemos controlado el acceso arterial, vemos cómo cambia la coloración del vaso y hacemos el control distal de la arteria con un nudo de Roder como se observa en el video. El control de la vena esplénica suele ser más difícil debido a lo delgado de la pared y a la cercanía o las adherencias que presenta con el tejido pancreático. Lo hacemos de la misma manera que la arteria, con sutura manual, una seda que se hace con nudo intracorpóreo y el control distal igualmente con nudo de Roder.
Luego del control vascular, tanto arterial como venoso del vaso, se liberan los ligamentos que sujetan el órgano en el hipocondrio izquierdo y sus adherencias para extracción sobre la bolsa. Es muy importante evaluar en la cavidad abdominal la aparición de esplenosis o de vasos accesorios para hacer la resección correspondiente de los mismos. La incorporación de la pieza quirúrgica en una bolsa estéril resistente es muy importante para facilitar la esterilización, ya sea con extracción manual, con tijeras o con aparatos más sofisticados como los morceradores. Realizando una pequeña incisión en la pared abdominal, exteriorizamos la boca de la bolsa para poder extraer el órgano segmentado y evaluamos la hemostasia del lecho para finalizar dejando un dren y finalizar el procedimiento. Finalmente observamos la pieza quirúrgica en la riñonera y la cicatriz de los. Habiendo terminado el video, pasaremos con la siguiente técnica, la cual es la esplenectomía asistida por robot. Esta cirugía asistida por robot ha sido aclamada como una iteración avanzada en la laparoscopía, que ofrece beneficios inherentes que han obtenido una amplia aceptación en varias especialidades quirúrgicas. Las ventajas reportadas de la robótica en la esplenectomía se derivan de su mayor aumento y maniobrabilidad. Se da mucha importancia a la apertura amplia en el saco menor y a la disección exhaustiva de los vasos esplénicos. Ahora bien, terminando las técnicas, pasamos a las complicaciones. La esplenectomía tiene asociadas complicaciones intra y postoperaciones. Las complicaciones postoperatorias pueden ocurrir temprano, en los primeros 3 meses postoperatorios, o puede ser mucho más tarde. Como complicaciones intraoperatorias podemos encontrar hemorragias, lesiones a las estructuras circundantes, no encontrar el vaso accesorio, y también podemos encontrar una rotura esplénica y esplenosis. Por consiguiente, podemos encontrar complicaciones posoperatorias tempranas en los 3 meses posteriores de la operación, como podemos encontrar infecciones, hemorragias, abscesos intraabdominales, tromboembolismo venoso, neumonía y atelectasia, pancreatitis y infecciones de la pared abdominal. Después, podemos encontrar complicaciones posoperatorias tardías, ya sean infecciones, cáncer o hernias en la pared abdominal. Como manejo posoperatorio, por consiguiente, podemos saber que los profesionales avanzados, incluidos los asistentes médicos y las enfermeras practicantes, contribuyen a la atención del paciente a través de evaluaciones preoperatorias, monitoreo posoperatorio y asistencia en procedimientos quirúrgicos. Los médicos y cirujanos utilizan su experiencia quirúrgica para realizar el procedimiento de manera efectiva, empleando las últimas técnicas como enfoques laparoscópicos o asistidos por robot, para minimizar el trauma del paciente y mejorar la recuperación. Las, las enfermeras son fundamentales en la defensa del paciente, proporcionando educación preoperatoria, atención posoperatoria y seguimiento de complicaciones, incluida la vigilancia de signos de infecciones posteriores a la esplenectomía. Las farmacéuticas garantizan el manejo adecuado de la medicación, incluidos los antibióticos profilácticos, para reducir
el riesgo de infección y después de la operación, las vacunas para prevenir la infección y la educación de los pacientes sobre la adherencia de la medicación y posibles efectos secundarios. Para finalizar, hablaremos del siguiente artículo. Este artículo lleva por título Ligature Technique for Splenectomy, a Systematic Review and Meta-Analysis. Sus autores son On Huang, Qincheng Yu, Hui Peng y Zhou Zhen. Fue publicada por la revista Wolters Kluwer y fue publicada en 1 de septiembre del año 2023. Bien, como problemática se maneja las complicaciones durante la esplenectomía. Se generan un sangrado intraoperatorio y posoperatorio, las cuales siguen siendo un riesgo importante que pueden llevar a la muerte. Como método de estudio, se ha desarrollado el sistema de sellado de vasos Ligature para la hemostasia. Es una técnica basada en energía que aplica una cantidad precisa de presión, una energía bipolar al tejido para cambiar la naturaleza de la pared del vaso para sellarlo. Bien, como resultados, se pudo demostrar que la pérdida de sangre fue significativamente mayor en el grupo convencional que en el grupo que se aplicó esta nueva técnica. Mientras tanto, el tiempo operatorio medio fue significativamente más corto en el grupo de que se implementó esta operación que en el grupo convencional. Como conclusión, la técnica de ligature ha demostrado una efectividad comparable a las otras técnicas, pero la que se la hace sobresalir es que logra disminuir la pérdida de sangre y el tiempo de operación, por lo que eso podría mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Les agradezco.